tardes, estimados participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. El día de hoy iniciamos nuestras tele-IEC, o sea, temas para la comunidad, y presentamos un tema muy importante que será de mucha utilidad para la comunidad en general, especialmente para los que tienen algún familiar con problemas renales. Tenemos como invitado al licenciado especialista Daniel Castro, quien tratará el tema Aprendiendo a vivir con la enfermedad renal crónica. Con ustedes queda el licenciado Castro. Puede empezar, licenciado. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación a Telesalud. Bueno, el que les habla es el licenciado Daniel Castro. Actualmente vengo laborando en el Instituto Nacional de Salud del Niño en el área de nefrología. El tema que hoy vamos a tratar es un tema indudablemente del día a día, de lo que nosotros vemos en nuestros pacientes, ¿no? Aprendiendo a vivir con una insuficiencia renal crónica. Solo el título nos lleva a pensar, digamos, de aquella función que muchas veces nosotros como seres humanos, como personas, no valoramos esta función que es nuestro gran compensador del riñón, ¿no? Y una vez que estos riñones fallan por diversas causas, en el niño tiene cierta diferenciación, en los adultos tiene cierta diferenciación, cuáles fueron las causas que les llevan a esta enfermedad renal. Pero cualquiera que sea la causa, pero cuando tú ya estás en la etapa donde tú tienes que definir una terapia, ¿no? Es un reto para muchas personas, familias, que tienen que asumir cómo cuidar ahora a un paciente renal, ¿no? La enfermedad renal crónica es una enfermedad, digamos, que tiene ciertas características. ¿Por qué se las define así? En la actualidad entendemos todos los que nos dedicamos en el área, que hay diversos tipos de estadios, ¿no? Pero es en este estadio número 5 donde, digamos, tus riñones han dejado de funcionar, digamos, donde tu tasa de filtración, y así lo definimos nosotros, esa tasa de filtración, ha ido disminuyendo. Prácticamente, si queremos tomarlo como un ejemplo en porcentajes, digamos, del 100% de tu función renal, hoy solamente estás por debajo del 15%. Entonces, cuando uno está por debajo de ese 15%, indudablemente esta función se ve descompensado y por lo tanto la persona que padece va a tener que asumir una de las terapias, ya sea la de hemodiálisis, que es la más común en todo el país, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Pero como le digo, hay ciertas características, muchos de los pacientes que hoy sufren esta enfermedad han tenido causas diversas, ambas en diversas poblaciones, en poblaciones pediátricas en la cual nosotros atendemos. Las causas son pues el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, las glomerulopatías, digamos por ahí el síndrome urémico, el lupus eritematoso sistémico, y así podemos ir mencionando, por ejemplo, las vasculitis también. Y en el adulto es algo diferente. En el adulto, la insuficiencia renal crónica y la causa que le puede llevar generalmente son diabéticos, hipertensos, aquellos que probablemente tengan, digamos, algunos problemas
con los riñones poliquísticos también pueden llevar. Entonces, cuando nosotros definimos estas características y las causas que nos llevan, vamos a definirlo, pero cuando no, de manera, digamos, directa, vamos a través de una biopsia renal, ¿no? Eso sería tomar una parte de este riñón, de los nefrones, y llevarlo a un análisis directo, ¿no? E indirectamente también, ¿no? ¿Cómo? A través de la orina. Puede haber pérdidas de proteínas, albúmina, los valores en sangre, pueden que estas comenzar a elevarse, la urea, la creatinina. En orina también se puede ver hematuria. Entonces, todos estos tipos de exámenes nos van a llevar a entender cuál es la causa renal. Y lógicamente las pruebas de imágenes también, las ecografías, las radiografías que también nos pueden encaminar a esto. Hay síntomas y signos clínicos que orientan a la necesidad de una diálisis. Es decir, cuando ya nuestra tasa de filtración, o estamos hablando en porcentaje, ¿no? Quizás para las personas que sabemos más el tema de la nefrología, lo entendemos por tasa de filtración, pero para la población muchas veces hay que hablarles en porcentaje. Si menos del 15% de la función van a aparecer ciertos síntomas, y con estos síntomas que nos pueden encaminar para que el paciente ya pueda ingresar a una terapia, muchas veces son las náuseas y los vómitos, y estas generalmente pueden ir con ardores estomacales. En el aspecto locomotor, y esto puede estar relacionado muchas veces con la anemia, el cansancio, la debilidad muscular, puede haber problemas óseos también. En los aspectos, digamos, cardiovasculares, la hipertensión, aquellas de difícil control, los fallos cardíacos o las pericarditis también, o esta falta de sensación de aire, ¿no? Que puede estar relacionado también con retenciones de líquido, ¿no? Y los aspectos de la piel, el aspecto cutáneo, que pueden ir, digamos, por picor, heridas, ¿no? Que son prácticamente, pueden ser depósitos de calcio, también pueden ser o valores urémicos altos, ¿no? Y los aspectos hematológicos, ¿no? ¿Cuántos de nuestros pacientes, los primeros síntomas que se han visto han sido la anemia, ¿no? Y esta anemia ha sido una de las causas para poder detectar la enfermedad renal. En lo que respecta al sistema nervioso, también, ¿cuánto de nuestros pacientes han sido detectados por este término que a veces lo llamamos el pie inquieto, ¿no? Estos movimientos, cuando la urea ha llegado ya al sistema nervioso, hay movimientos involuntarios en nuestro cuerpo y muchas veces a esto lo hemos llamado pie inquieto. Bueno, el aspecto de la desnutrición, indudablemente, ¿no? Porque hay falta de apetito, pérdida de peso, hay pérdida de la masa muscular y otros aspectos muy importantes. Bueno, la insuficiencia renal crónica, pues, si lo queremos definir, como le decía, ya desde el estadio 3 hasta el estadio 5, son etapas donde nosotros realmente como profesionales deberíamos acudir para que estos pacientes lleguen en mejores condiciones a una terapia de reemplazo renal. ¿Cuándo iniciar diálisis? Creo que está, digamos, muy claro cuando ya tenemos algunas complicaciones, cuando hay síntomas y signos que pueden de una u otra forma poner en riesgo a nuestros pacientes. Aquellos pacientes, digamos, que en los laboratorios encontramos urea y creatinina elevada o el potasio alto también, ¿ah? Entonces son ciertos factores que ya nos van a encaminar a iniciar una terapia de reemplazo renal, ¿no? Y bueno, pues, y este era el factor donde también yo les explicaba que en porcentaje del 100% de tu función, si tú estás por debajo del 15%, es el momento de iniciar una terapia de reemplazo renal, porque, digamos, si tomamos las características directas o indirectas, vas a mostrar ciertos factores que predisponen y van a poner en riesgo tu salud. Entonces, los pacientes con tratamientos sustitutivos en trasplante renal, que sería o diálisis, ¿no? Estas dos terapias, digamos, tanto hemodiálisis o diálisis peritoneal, importante, digamos, en el hecho porque estas terapias desde el año 1950 más o menos han venido ya,
digamos, ampliando su tecnología, poniéndose día a día en el mercado. Si te imagínate, en el año 1950 para atrás, muchas de las personas que sufrían enfermedad renal crónica tenían que morir. Pero hoy por hoy, gracias a esta terapia, muchos de estos pacientes que sufren esta enfermedad, digamos, están todavía con la familia, están en el hogar con cada uno de las familias, ¿no? Por un tiempo, mucho va a depender del cuidado tanto de la familia y del hogar. Entonces, si bien es cierto, el trasplante renal debería ser una de las opciones que indudablemente va a tener, digamos, que mejorar su calidad de vida de un paciente que sufre enfermedad renal crónica, pero se considera, digamos, un éxito en un trasplante cuando está, digamos, al menos ha llegado 5 años de trasplante, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, lo saludable de haberse hecho un trasplante, ¿no? Pero lograr menos años muchas veces no es factible tampoco, ¿no? Porque el costo que significa hacer un trasplante, ¿no? Y proyectar la vida y nuevamente volver a máquina o nuevamente volver a las terapias, ¿no? Es el riesgo también, indudablemente, del gran cuidado que se tiene que llevar durante el proceso de trasplante, ¿no? Durante el proceso post-trasplante en el hogar, en la familia, y el cuidado que se tiene que hacer con este tipo de pacientes. En diálisis, digamos, vamos a tener estas dos terapias, que una es la hemodiálisis, que consiste indudablemente buscar un acceso vascular adecuado, ¿no? Y esta, digamos, llevarlo a la máquina. En la máquina usamos los filtros y estos filtros tienen contacto, digamos, con los líquidos de diálisis y es a través de este pase que va a permitir la eliminación de estas sustancias tóxicas. Hace mucho tiempo se le decía riñón artificial, pero indudablemente no es así. Solamente, digamos, esta compensa la eliminación de urea, de creatinina y líquido, ¿no? Y otras sustancias tóxicas, sí, indudablemente sí, pero, por ejemplo, el manejo de la anemia, hay que hacerlo con eritropoyetina, el aspecto hormonal, la deficiencia de calcio, sí, pero todo lo resto es manejable. Eso es lo más importante. Por ejemplo, los temas de hipertensión es manejable, ¿no? Por eso es que quizás el término de riñón artificial no cae a gusto en una hemodiálisis, ¿no? Porque indudablemente solo la hemodiálisis puede eliminar sustancias tóxicas y líquido, ¿no? Y eso es lo que debemos tener muy en claro. En lo que respecta a la diálisis peritoneal, indudablemente se usa el peritoneo, la barriguita, se le coloca un catéter, se ingresa, digamos, líquidos de diálisis de diversas concentraciones. Estos pueden ser de 1.5, 2.3 o 4.25. Va a depender mucho también del análisis y de los laboratorios, de cómo está ese peritoneo, ¿no? Y esta va a permitir de una u otra forma, digamos, también mantener un alto cuidado durante el proceso, ¿no? Y en el diálisis peritoneal, digamos, todo el accionar y el cuidado, en caso de los niños, la asume el cuidador. Muchas veces es el padre, muchas veces es la madre, o puede asumir algunas personas que están, digamos, comprometidos con el niño, ¿no? Pero los niños, a medida que van creciendo, también asumen sus propios cuidados, ¿no? Apoyan en algunas actividades también propias del cuidado del niño. Indudablemente, digamos, todo paciente con insuficiencia renal crónica van a presentar muchos síntomas, ¿no? El ahogo y la hinchazón de las piernas. Esto puede estar en todo el proceso que va a llevar la enfermedad. Es decir, que no necesariamente, si nosotros hacemos, por ejemplo, un corte en el tiempo de todos nuestros pacientes, ¿cuántos de nuestros pacientes, o por ejemplo de las familias que probablemente nos están escuchando hoy, saben que muchas veces sus niños, digamos, tanto en hemodiálisis o diálisis peritoneal, estos niños han venido, digamos, a pesar que están con la terapia, muchas veces comienzan a retener líquidos, ya sean esto por el consumo de sal,
o porque simple y llanamente no toleran el ultrafiltrado, no toleran la terapia, o la membrana peritoneal misma no está trabajando de manera adecuada, o simple y llanamente muchas veces los mismos padres no cumplen las terapias de manera adecuada. Me refiero a la diálisis peritoneal. Falta de fuerza muscular en las piernas. Esto también es generalmente esto va mucho más cercano a los pacientes en hemodiálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se dializan 3 veces a la semana, un promedio de, digamos, en caso de los niños, muchas veces puede ser de 9 horas a 10 horas, 10 horas y media, ¿no? Entonces el tema es la alimentación. Muchas veces alimentarse, digamos, con alimentos que tienen alto valor de potasio, como la naranja, el plátano o las frutas secas, hacen que estos valores se eleven. Entonces pueden presentar estos problemas de falta de fuerza muscular en la pierna y por lo tanto estamos ante un tema de hiperpotasemia, ¿no? Esto puede, pues, si no se dializa en el momento rápido como una urgencia o una emergencia, pueden llegar inclusive a ser paro cardíaco. Fatiga. La fatiga generalmente está relacionado con el tema de la anemia, ¿ya? Todo paciente renal, recuerden algo muy importante. Los riñones dejaron de funcionar y esta gran hormona que se llama eritropoyetina, el único órgano que lo produce es el riñón. Por lo tanto, todos los pacientes van a estar siempre, durante un periodo de un año, estar siempre cercanos a la anemia, ¿no? O pueden en un momento estar con 12, 13, 14 hemoglobina, dejaron de ponerse su eritropoyetina y rápidamente también disminuye. ¿Quiénes están, por ejemplo, digamos, más propensos a hacer anemia? Sobre todo, digamos, las niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen un periodo también menstrual. Entonces, hay mayor probabilidad de hacer cuadros de anemia, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Y aparte, lógicamente, así nosotros pongamos todo nuestro ímpetu de poder devolver la sangre al organismo, muchas veces se quedan pequeñas moléculas de sangre en el filtro y estos también suman, ¿no? Para tener, digamos, situaciones de anemia. Bueno, estos temas de picor también, digamos, están relacionados muchas veces con el aumento del fósforo, digamos, también podríamos estar relacionando con la mala diálisis, ¿no? Que pueden aumentar, digamos, valores urémicos y estos pueden, o sea, pero generalmente el aumento de fósforo, ¿no? Las náuseas y los vómitos también van a estar relacionados, lógicamente, con el aumento de los valores nitrogenados, ¿no? Esa urea, esa creatinina en valores altos, entonces van a perder un poco el apetito esos tipos de pacientes. Bueno, sobre la diálisis. Sobre la diálisis, rápidamente podemos entender que nuestros riñones tienen 2 funciones importantes. Una que es eliminar valores como la urea, la creatinina, el potasio y otras sustancias tóxicas, pero también otro es la eliminación de líquidos, ¿no? Bueno, acá tienen una fotito de un riñón poliquístico, ¿no? ¿Qué más sabemos un poco sobre la diálisis? Si su niño o su niña acaba de iniciar tratamiento sustitutivo, empieza, digamos, todo un cambio de la vida de este niño, porque va a tener que mejorar su aspecto de vivir día a día, su alimentación, su cuidado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender acá. Entonces, hay una información importante que debemos compartir siempre. Uno, la higiene personal, su cuidado de su acceso vascular, la alimentación, el peso y la ingesta de líquido. El peso es muy importante para nosotros. Los signos de alarma, la medicación y los modos y los hábitos. La higiene personal. ¿Cuán importante es la higiene personal para, digamos, prevenir las posibles infecciones, ¿no? De que puedan estar nuestros niños sujetos por esta terapia, porque llevan un catéter, ¿ya? Por eso es muy importante cubrir el catéter, tapar el catéter,
y hacerse una higiene adecuada. Siempre yo recomiendo a cada niño primero, digamos, hagamos la limpieza de la cabeza como primero. Si lavamos bien la cabecita y posteriormente lavamos el cuerpo. Por ejemplo, en caso de la diálisis peritoneal, ¿qué se le recomienda? Cubrir el catéter, hacerse la higiene, es decir, lavamos primero la cabeza, lavamos el cuerpo y posterior a eso se hace la curación, ¿no? Caso contrario es en hemodiálisis, ¿no? En hemodiálisis se tienen que cubrir bien, tienen que tratar en lo posible de que no llegue, digamos, líquido. Ahora estamos en épocas de verano y hay mucho calor, hay mucho, ¿no? Mucho sudor y muchos, digamos, vamos a ver quizás catéteres despegados, ¿no? Y todo. Entonces, todas estas cosas debemos, digamos, a las familias educarlos. La higiene personal. Entonces, como acá un punto muy importante es proteger el catéter, ¿no? La higiene personal, pues puedes usar ropa holgada, el cuidado de tu piel, importante, aconsejable, puedes usar sus colonias, perfumes, ¿no? Bueno, cuidados de los accesos vasculares, esto sí es muy importante también, ¿no? Porque en lo que respecta a accesos vasculares, entonces estas nos permiten hacer la hemodiálisis, ¿no? Como acá en el niño, es decir, su único factor para hacer y para seguir vivo a este niño es su acceso vascular, ¿no? Porque su acceso vascular le permite hacer su diálisis. En este caso, digamos, puede ser un catéter. Así sea temporal o permanente, debemos cuidar ese acceso vascular, ¿no? ¿Dónde puede estar ubicado? Yugular, subclavio, femoral. O si tiene una fístula, también debe cuidarse el catéter, el acceso vascular. Entonces, hay accesos vasculares temporales. Estas se deben manejar indudablemente con higiene, ¿no? Puede ducharse con precaución, por favor, siempre cubriendo el catéter. Es conveniente que la ducha sea rápido y no incluye el lavado de cabeza. Eso por eso siempre le dije, ¿no? No se puede lavar de forma directa, ¿ya? La cabeza siempre hay que lavarlo aparte, en caso de este tipo de pacientes, por el cuidado de su acceso vascular. Y siempre muy importante es que, digamos, pinzar estos catéteres, ¿no? Pinzar su catéter, que no se abren, que las tapitas también que se cierran los catéteres estén bien herméticamente cerrados, porque imagínate que si esto se abre, no le hayan puesto las tapitas, se abre y entra aire y puede ocasionar unas embolias, ¿no? Entonces, acá un poquito para seguir más minuciosos, ¿no? Indudablemente, para realizar una hemodiálisis necesitamos un acceso vascular, ¿no? Por eso es muy importante, digamos, que este acceso vascular va a permitir que digamos, las bombas de la diálisis giran de 250, de 200, en caso de niños, pues 180, 200, 250 hasta 300, ¿no? Y estas bombas necesitamos buena cantidad de sangre, ¿no? Por eso es que se coloca un catéter de estas características, ¿ya? Para nosotros poder lograr flujos adecuados. Acá, por ejemplo, en esta imagen podemos ver todos los tipos de catéteres. Este está en la pierna, acá está en la lumbar, ¿no? Acá estamos en la lumbar, ¿ven? Acá lo ven. Este es catéter femoral y acá un catéter subclave, ¿no? Acá una imagen de la fístula, cómo se elabora una fístula, ¿no? Se une una arteria y una vena, y lo importante es que hay que tener este acceso vascular, hay que cuidarlo, ¿ya? Entonces, importante desde el momento en que se canule, ¿cuál es la importancia? Que el paciente tiene que ir, tiene que hacer ligera compresión, hemostasia en sus accesos vasculares, y posteriormente hay que retirar también esas gasas y lavarse la mano de manera adecuada. Antes de ingresar a su tratamiento, también lavarse las manos, es decir, o el brazo de la fístula, ¿no? Y esa es la recomendación, ¿no? La recomendación más importante. Ahí ustedes tienen la unión ya hecha acá,
¿no? De la anastomosis, ¿no? En lo que respecta a la diálisis peritoneal, la diálisis peritoneal, pues indudablemente se usa el peritoneo, se coloca un catéter en la cavidad peritoneal, indudablemente hay un líquido nuevo que va a ingresar a la cavidad, va a estar en un promedio, de acuerdo a la indicación, que puede ser 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas en adultos, a veces 4 horas, 6 horas, ¿no? Y una vez que ha terminado el tiempo, esto se... ¿ya? Y en ese drenaje va a salir sustancias tóxicas como la creatinina, el ácido úrico, ¿no? Entonces, esta es la cavidad peritoneal y acá hay un catéter importante que va dentro de la cavidad peritoneal. Los cuidados que hay que tener, indudablemente, hay que evaluar básicamente esta parte de la piel, el orificio de salida. Hay que evaluar ese drenaje, que sea, digamos, rápido. Esa infusión también tiene que ser rápido. No tiene que haber dolor, ¿no? Hay cuidados también que hay que hacer cuando los pacientes, digamos, van a ingresar post-trasplante de este catéter. También hay ciertas, digamos, importancias que hay que adaptar ese catéter o retirar el catéter previamente, y para eso hay que dejar muchas veces con líquido claro, ¿no? En caso de, por ejemplo, colocar estos prolongadores, es decir, que también durante los primeros inicios de las terapias se tiene que tener mucho cuidado, tanto para el paciente y tanto también para la familia, ¿no? Porque todo este proceso hay que llevarlo de manera altamente, digamos, minimizando los riesgos. Acá, por ejemplo, ustedes tienen un prolongador, ¿no? Y algunas personas que ya están en las terapias de diálisis saben a qué me refiero de este tema. Digamos, desde acá para adelante es un prolongador y acá hacia atrás está conectado hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Bueno, acá están ciertos adaptadores, ¿no? Lo importante de esto es que nosotros debemos cuidar esta parte del orificio, y cada vez que hacemos el procedimiento hay que hacerlo de una manera muy, muy estricto. En lo que es la terapia de diálisis peritoneal, hay pasos que cumplir. Las personas aprenden, digamos, a través del entrenamiento, digamos, todo el procedimiento, cómo hacer un recambio, y muchos de nuestros niños, pues, indudablemente, hacen la diálisis peritoneal automatizada. Acá más o menos para darnos cuenta, para nosotros, cuán importante hacer un cambio de prolongador, porque este prolongador va a permitir al niño de una u otra forma tener, digamos, una tranquilidad o una diálisis peritoneal domiciliaria. Entonces, ¿qué es lo que es más importante? Lavado de manos, hay que limpiar con agua y jabón los orificios, hay que secarlo bien y hay que cubrirlo, ¿no? Y posteriormente, pues, hacer los recambios, ¿no? Ahí tenemos algunos, digamos, procesos, cómo se hacen los recambios. Todo este proceso tiene una capacitación adecuada, ¿no? No cualquier persona no puede ingresar al cuarto, así que indudablemente es un procedimiento. Acá, por ejemplo, acá la imagen muestra que el niño está en su terapia de diálisis peritoneal automatizada. Esta conexión se hace de una manera, digamos, aséptica, ¿no? Un cuidado aséptico total con pasos específicos, ¿no? Otro punto muy importante, indudablemente, es la alimentación de nuestros pacientes, ¿no? Cuán importante para nuestros pacientes son consumir las proteínas, tener controlado el sodio, tener controlado el potasio, el fósforo también, el líquido también. No, muchos de estos pacientes, digamos, sobre todo en las terapias de hemodiálisis, aquellos niños que ya no tienen tasa de filtración glomerular, tienen que, digamos, tener mucho cuidado con la ingesta de líquidos, ¿ya? Porque se pueden edematizar. En lo que respecta a las proteínas, sí, para eso sí es muy importante el consumo de proteínas, indudablemente,
pueden provenir de carne, generalmente el pollo, el pescado, la leche, los huevos. Entonces hay que consumir, digamos, proteínas de valor biológico muy importante. También hay que consumir otros tipos de alimentos necesarios, básicos, ¿no? Para recuperar todo el desgaste, digamos, metabólico que hace el organismo. Algo muy importante con respecto al sodio, a la sal, es que se tiene que controlar el consumo de sal. Indudablemente el sodio va a llevar, digamos, al paciente a la hipertensión, ¿no? Entonces hay que cocinar con unas, digamos, con poca cantidad de sal. Si son carnes saladas, preferiblemente ya no, ¿no? Entonces, todos estos, digamos, quesos también que tengan harto valor de sal, tampoco, las aceitunas tampoco. Entonces, se tiene que hacer una alimentación donde hay que cuidar también el potasio. Esto también es lo que yo también les decía. Cuán importante es, digamos, no brindar gran cantidad de alimentos que contienen potasio porque le podemos llevar a la hipercalemia y esto le puede llevar a un paro cardíaco. Acá dentro de las frutas que tienen alto valor, alto de potasio, el plátano, digamos, la naranja, por ahí también hay que tener cuidado con los chocolates, ¿no? Y todos estos aspectos, ¿no? ¿Cómo podemos eliminar el potasio? También hay que dializar estas, digamos, las frutas, las verduras, todo se pueden dializar para tratar de eliminar, digamos, la alta cantidad de potasio que tiene, digamos, las verduras, todo se pueden dar hervores de agua hervida, botamos 1, 2, 3 veces y vamos eliminando la gran cantidad de potasio, ¿no? Porque ellos, lamentablemente, es muy peligroso para ellos consumir esto, ¿no? El fósforo, bueno, que generalmente está en la leche de los derivados, la yema de huevo, el pan integral, también hay por ahí el chocolate. Entonces también midiendo los valores, hay exámenes mensuales que se le hacen a todos los pacientes y se les ve cuánto está el fósforo, cuánto está el calcio. Entonces hay que tener también mucho cuidado con estos tipos de alimentos. Hay que mantenerlos siempre. Por ejemplo, el calcio promedio que debe mantener un niño debe estar entre 8 a 10, ¿no? Igual los valores de fósforo pues tienen que estar menos de 3.5, ¿no? Y también hay que controlar ese tema de la paratormona, ¿no? Entonces, lo que respecta a la ingesta de líquidos, es muy importante qué es lo que tenemos que valorar si todavía le queda cierta función renal, o esta tasa, digamos, esta tasa digamos, de orina todavía que el niño está eliminando y esta se puede reponer. Hay niños que ya están con insuficiencia renal, pero orinan 1500, 1000. Ellos sí pueden tomar todavía, digamos, líquido, pero hay otros niños que ya son anúricos. Y cuando son anúricos, por favor, ya no tenemos que dar líquido a estos niños. ¿Ya? El peso siempre va a ser muy importante. Es decir, en este tema del peso, por ejemplo, si tu paciente, pongamos por ejemplo, tiene 30 kilos y en una semana no puede subir a 35, es decir, es obvio, es decir, nosotros tenemos que tener, digamos, mucho cuidado con esto del aumento del peso. Es decir, uno es porque quizás dejó de orinar el niño, ya no está orinando, y otra situación sería porque no tolera la diálisis y sigue tomando líquido o sigue consumiendo sal también, ¿no? Muchas veces esos son aspectos que a veces no tenemos mucho en cuenta, ¿no? Pero hay que tener, digamos, cierta visión a lo que queremos nosotros ver en ellos, ¿ya? Bueno, acá frutas que tienen, pues, sandía, naranja, fresa, ¿no? Son, digamos, que tienen valores altos, tanto de fósforo, potasio y otro, ¿no? Consejos para controlar, digamos, un poco la ingesta de líquidos. Lo importante es medir el líquido total que debe tomar. Y esto hay que calcularlo también un poco con la diuresis todavía, esa diuresis residual. El uso de la balanza, ¿no? En la balanza hay que pesarlo constantemente.
El agua de las verduras también hay que tener cierta, digamos, consideración. Bueno, las patatas fritas, el pan y todo, así que no, todo lo que respecta a la alimentación debemos tener mucho cuidado. Los ejercicios y la actividad física también es muy importante para las personas que padecen esta enfermedad. No, en caso de los niños, siempre los niños son pues activos, ¿no? Siempre están. Pero quizás acordarle para las personas que, adultas también, que la actividad física es muy importante, ¿no? Muy importante hacer caminatas, hacer, digamos, actividades físicas que nos permitan siempre tener un buen aparato locomotor, ¿no? La salud emocional, esto indudablemente, digamos, es un tema también muy, muy amplio porque va desde la aceptación de la enfermedad renal, ¿no? Cómo uno va aceptando la enfermedad renal y cómo a esta va afectando no solamente al paciente, al niño, a la persona, sino también al hogar, a la familia, ¿no? Y muchas de estas confrontaciones van, digamos, encaminados a un alto estrés, ¿no? Y esos estrés, digamos, que no manejamos, que la familia no maneja, muchas veces terminan en ansiedad, depresión, conflictos familiares, dificultades de adaptación a la enfermedad y muchas situaciones que vemos en la familia, ¿no? Y si a todo esto le sumamos que la familia es disfuncional y todo, peor, ¿no? Entonces, temas importantes a saber. ¿Cuándo acudir urgentemente a emergencia o servicios? Digamos, cuando el niño presenta debilidad muscular, cansancio, hormigueo, pesadez, entonces alteraciones del ritmo cardíaco. En ese momento hay que ir al hospital porque podemos estar ante un cuadro de hiperpotasemia, ¿no? Entonces, y esta puede terminar en paro cardíaco y muerte, ¿ya? Otro, si tras una ingesta masiva de líquidos, ¿no? Si de pronto la mamá se descuidó, la esposa se descuidaba, y comienza, digamos, con un edema, y este edema puede ser un edema de pulmón, ¿no? Y le vemos agitado al niño que está respirando, entonces estamos probablemente ante una sobrehidratación y por lo tanto necesita urgentemente ir al hospital, ¿ya? Otras situaciones muy importantes, digamos, los edemas y la hipertensión, como le decía, hay que valorar siempre los miembros inferiores, los edemas, ¿no? A través de la valoración. La hipertensión también es muy importante ir, digamos, tomándole la presión, cómo está la presión en casa, cómo está la presión al momento del inicio de la diálisis, o cómo está su presión arterial al final de la diálisis. Bueno, el prurito, la hipotensión también, que estas pueden cursar, digamos, muchas veces en los procesos de diálisis, en propia diálisis, no con mareos, sudoraciones, alteraciones de conciencia. Entonces, hay que tener cuidado también con fiebres y escalofríos. También son motivos para ir al médico porque podemos estar ante un cuadro de infecciones, ¿no? Y estas pueden ser, lógicamente, por el catéter, ¿no? Entonces, siempre recordar que también para todos nuestros pacientes la importancia de la medicación. Y toda la medicación que tomen siempre, siempre tiene que estar indicado por por una indicación médica, con una prescripción y principalmente por el nefrólogo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos muy importantes si se tiene que cumplir la terapia que está indicado farmacológica, ¿no? Bueno, otros tipos de tratamientos importantes son pues los quelantes de fósforo, los hipotensores, las vitaminas, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? La hipotensión, el calambre, la hipertensión. Bueno, esto casi es muy poco, las reacciones químicas, las reacciones pirógenas, el síndrome. Bueno, son complicaciones que muchas veces pueden llevarse dentro del proceso de la diálisis, ¿no? Náuseas, vómitos, cefaleas. Hay otras complicaciones propias de las terapias también, ¿no? Muchas veces ingresa aire al sistema, coagulaciones del sistema, puede presentarse falla en las máquinas, es decir, que puede romperse la línea arterial,
¿no? Entonces son situaciones que también es muy importante que los pacientes sepan, ¿no? Bueno, esto es algo sí, digamos, que nos tiene que siempre llamar la atención, ¿no? La anemia permanente en estos niños, por eso que nosotros manejamos ciertos protocolos, ¿no? Protocolos que van, digamos, sujetos tanto a la administración de eritropoyetina y su hierro, ¿no? Y aparte de eso, tiene que consumir todas las vitaminas también que se les brinda, ¿no? Y hay esquemas digamos, de hemoglobina. Nombrarme. Para poderle subir, digamos, la mayor cantidad digamos, de ampollas. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la anemia, vemos la dificultad del déficit de eritropoyetina, las pérdidas hemáticas de la hemodiálisis, el déficit de hierro, la hemólisis, el déficit de ácido fólico y las vitaminas, la intoxicación por aluminio, el hiperparatiroidismo, la desnutrición, la anemia y la uremia también, ¿no? Otros factores muy importantes que también es que todos tienen que vacunarse, por favor. Sobre todo la de hepatitis B, ¿no? Que como trabajamos pues con sangre, indudablemente no podemos transmitir también alguna cosa, ¿no? Y el manejo de la hipertensión, que también es importante en cada uno de los niños de diversos tipos de edades, ¿no? Bueno, solamente agradecerles a cada uno de ustedes y damos por concluido esta pequeña charla. Bien, gracias, licenciado. Ha terminado, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a hacerle llegar las preguntas emitidas. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes que se presentan en la diálisis peritoneal en domicilio? No le entendí la pregunta. Me escuchamos. Me preguntan, ¿cuáles son los riesgos más frecuentes que se presentan en la diálisis peritoneal en domicilio? Bueno, hay dos aspectos que son, digamos, importantes, ¿no? Que te pueden llevar, digamos, a salir de un programa de diálisis peritoneal. Y esos riesgos están relacionados netamente al no cumplimiento del entrenamiento, ¿no? El no cumplir el entrenamiento y los pasos adecuados te va a llevar tanto a una peritonitis, a una infección por orificio, como por ejemplo, hoy por hoy tenemos niños que, por ejemplo, han jugado fútbol, han estado, digamos, jugando a las patadas, ¿no? Y se han golpeado, por ejemplo, el catéter, el túnel, y han terminado con una tunelitis, ¿no? Estos riesgos, como te digo, son riesgos, digamos, propios de la familia, que cometen, digamos, errores propios de ellos. Y no existe, yo lo llamaría inclusive cansancio del cuidador, porque imagínate que ellos tienen que dializar todas las noches, ¿no? Todas las noches tienen que conectarles a sus niños y todos los días tienen que curar el orificio, ¿no? Es seco de carne. En la dieta se recomienda... No, seco de carne. Por ejemplo, sal de maras. Ensalada con ese pescadito chiquito bien frito. Pejerrey. No le entendí la pregunta. A ver, Seike, por favor, bloquear sus audios. Se escucha una bulla por allí, ¿verdad? Dice, ¿en la dieta se recomienda algún tipo de sal especial? Por ejemplo, sal de maras. No, generalmente tenemos que, digamos, restringir mayor cantidad de sal, ¿no? Porque el tema es la hipertensión. El tema es la hipertensión.
consumir sal lo mínimo, ¿no? Es decir, que todos los alimentos ya por sí tienen sodio, ¿Ah, sí? ¿no? Entonces debemos consumir menos cantidad de sal. Ah, fíjate si está bien. Ampliar su audio, por favor. Ya. Bien, licenciado. ¿Cada cuánto tiempo se hace análisis de sangre y orina a estos niños? En lo que respecta a los pacientes que están en diálisis peritoneal, en hemodiálisis, mensualmente se les hace, digamos, los laboratorios, tanto bioquímicos, hematológicos. En lo que la orina muchas veces va a depender, ¿no? Por ejemplo, en diálisis peritoneal le hacemos, por ejemplo, el KTB y le pedimos también que se recolecte la orina, ¿no? En nosotros, digamos, en hemodiálisis, a niños que tengan, digamos, patologías con cateterismo vesical o que su causa por ahí haya sido infección del tracto urinario, ellos sí hay que ir, digamos, mensualmente al menos controlando la orina, ¿no? Para ver si quizás por ahí están, digamos, con un cuadro ya patológico, ¿no? De la experiencia tenemos, por ejemplo, en diálisis peritoneal, hay niños que hacen su diálisis peritoneal, pero también hacen su cateterismo, ¿no? E inclusive ellos toman ya, digamos, un antibiótico profiláctico, ¿no? Permanente. Y sí, pues cada mes hay que hacerle, por regla general, tanto su, digamos, su orina al azar y su cultivo, ¿no? Bien, licenciado. ¿El control de peso debe ser diario? Sí. En eso sí, hay una educación también que se le brinda, por ejemplo, a los pacientes en diálisis peritoneal. Ellos tienen una balanza. En lo que es hemodiálisis, probablemente el peso sean las veces que va a la diálisis, ¿no? Pero lo que se tiene que valorar mucho en hemodiálisis es que no puede haber una ganancia excesiva en corto tiempo. Eso es algo que tenemos que valorar en automático y ver que no puede haber un aumento, pues, en una semana de 3 litros, 4 litros, ¿no? El aumento de peso, la ganancia de peso o la ganancia del músculo, del cuerpo del niño, tiene que ir, digamos, paulatinamente y con buena alimentación. Bien, licenciado. Bueno, al no haber más preguntas, le agradecemos al licenciado Castro por su exposición en la que nos ha transmitido su experiencia y sus conocimientos. Por favor, licenciado, sus recomendaciones finales. No, en este tiempo solamente pedirles a cada uno de ustedes, sigan cuidándose. Estamos, creo, ante una situación todavía con aumentos de tasas de infecciones del COVID. No sabemos la magnitud. Hoy por hoy veo, hoy en la mañana ya 4 amigos están con cuadros de COVID, entonces yo dudo que la población no se haya infectado en estas fiestas. Entonces, solamente pedirles que no bajemos la guardia todos los que trabajamos en salud y sigamos cuidando y manteniendo siempre la salud de la mejor manera posible, ¿no? Cuidándonos nosotros y cuidando a la familia y cuidándonos a toda la población. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Agradecemos también al público presente, los invitamos a participar en un nuevo tema el día miércoles a las 12 a la misma hora. Y recuerden que todos los temas quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos y feliz Pascua de Reyes. Gracias.